En noticias, opinión y deporte, presentamos la entrevista puntual. hoy el máster Carlos Sañay de la Bastida en entrevista con el licenciado Julio Ayala. Le damos cordial buenas tardes a Carlos Sañay de la Bastida, quien ha sido 2 veces candidato a la presidencia de la República y que creo que está optando por una tercera, pero el día de hoy le vamos a preguntar fundamentalmente ¿qué le parece la situación económica que actualmente vive el país? Muy buenas tardes, don Julio. Muy buenas tardes, Carolina. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente en la entrevista puntual. Creo que ahora sí, todo el país lo está sintiendo y se quejan a menudo que la situación económica está mal. Se ha aceptado que estamos endeudados hasta el año 2026, algo que empecé a decirlo en el año 2014 y que también lo avisoraba en el año 2012. Ahora en las redes sociales todos lo dicen. Yo lo indicaba en mi artículo Ecuador Quebrado del mes de octubre del año 2014, insistiendo en que la deuda que nos presentan es una deuda actual, que mucha gente tal vez no lo entienda. Es así como se define deuda. Al momento, lo que vence en el día de hoy. Y cuando se habla de ello, entonces se habla de una deuda de 30.000, las cifras varían hasta 32.000 millones, 34.000 millones de dólares. Pero hay que ver también cuáles son los montos que nosotros estamos debiendo en los años subsiguientes. Por ejemplo, si tenemos unos bonos que vencen en el año 2020, no se lo contabiliza en este momento como deuda, pero es deuda que hay que pagarla en el año 2020. Esto yo he venido tratando de informar a los ciudadanos para que se den cuenta que vamos a estar en dificultades de servir la deuda. Esto ya se nota en este año, que el gobierno tiene un tremendo hueco fiscal que no lo puede llenar y al verse afectado, que no hay ni siquiera para pagar las cuentas, se aprovecha del terremoto para introducir nuevos impuestos y nuevas medidas económicas que le favorecen al gobierno para lograr el efectivo que tanto necesita para pagar cuentas, y dice que es de solidaridad con los damnificados de Manaví y de Esmeraldas, lo cual es un eufemismo. En buen romance, ¿eso significa que el país está quebrado? Sí. Y creo que lo discutimos anteriormente, don Julio, esto nosotros lo hablamos en el año 2014, pero a muchos les daba temor de aceptarlo, inclusive en algunas entrevistas me decían que por qué yo decía eso. Y lo decía simple y llanamente porque yo veía que había una deuda con China de 6.500 millones de dólares que no había cómo pagarla. Hay que pagarla con petróleo, pero esos ingresos petroleros ya no entran en el presupuesto y por lo tanto el presupuesto tiene un déficit fiscal. Y entonces yo decía que esos 6.500 millones de dólares se estaban arrastrando anualmente de aquí a 10 años. Ahora la gente lo acepta así. Pero ¿por qué razón, si el país está quebrado, hay tantos candidatos a hacerse cargo de la quiebra? Porque, bueno, yo no puedo hablar de mi caso, pero en general, para poder contestar a su pregunta, yo creo porque mucha gente ve que es posible, aún con los huesos. Usted recuerda que antes comprábamos carne con hueso o hueso para la sopa. Asimismo aquí con los huesos todavía se puede hacer plata en los negociados. Por eso yo siempre he estado insistiendo que el ciudadano no permita que se le dé 2 opciones malas para elegir al menos malo, sino que exijan candidatos para de ellos elegir al mejor, a quien está más capacitado para resolver los problemas nacionales, problemas económicos y políticos. Entonces que saque al país de este hueco en el que estamos, en lo económico y lo político. Pero sacarlo significa tener una varita mágica o qué, porque le converso una cosa, yo siempre me pongo el ejemplo de Barcelona Sporting Club, ¿no? Que es el que todo el mundo lo conoce, ¿no? Está recontra que quebrado, tiene deudas millonarias, pero todo el mundo se pelea por ser presidente del Barcelona. Es el mismo caso del Ecuador. Alguien tiene la varita mágica porque vemos que llegan, por ejemplo, al Barcelona todos los salvadores y después de un tiempo encontramos que Barcelona ha aumentado sus deudas, ha aumentado su quiebra prácticamente. En el caso del Ecuador sucederá algo diferente. Yo creo que son 2 cosas diferentes, porque a Barcelona se lo quiere utilizar como una plataforma política. Hemos visto que muchos dirigentes de Barcelona han aspirado a ser presidentes de la República, han tenido la intención de ser candidatos. Del actual se habló mucho que él tenía pretensiones de llegar a ser candidato a alcalde de Guayaquil. Entonces son cosas un poquito diferentes. En el tema del Ecuador, que es lo que estamos tratando,
usted me dice si es que hay varita mágica. No, no es necesario varita mágica, sino saber cómo resolver los problemas. Pero voy a ir a un punto sumamente puntual aquí, que el gobierno mismo ya quiere utilizarlo, que son las privatizaciones, que yo lo dije en el año 2008, que sería increíble que este gobierno, pero que lo haría. Dije que si es que seguían presupuestando con altos precios del petróleo, cuando el precio baje, iba a incrementar los impuestos, iba a incrementar la deuda interna y externa, iba a eliminar paulatinamente los subsidios, iba a desdolarizar, y luego, lo increíble para un gobierno como este, iba a privatizar. Y ahí tenemos, que habla de privatizaciones. Pero entonces aquí está el punto, que el ciudadano ecuatoriano tiene que darse cuenta, si es que se va a llegar a privatizaciones, que estas tienen que ser bien hechas, y para que sean bien hechas tienen que ser abiertas al público, y no simplemente a los amigos. Es decir, quieren privatizar, a mi parecer, pero vender a sus amigos, a aquellos que justamente han hecho mucho dinero en este gobierno, y venderle estas compañías a precio de vaca con fiebre aftosa. Lo que se necesita en el país es justamente lo que el pueblo está diciendo. Queremos un gobernante que tenga experiencia en administración para justamente levantar a todas estas compañías estatales que están quebradas básicamente, y sacarlas y desarrollarlas antes de ofrecerlas al público, no a una sola persona. Por eso en el año 2006 yo decía, entre mis propuestas, que yo iba a desarrollar las bolsas de valores. En las bolsas de valores, todos los ciudadanos pueden ser accionistas de las compañías, mientras que las privatizaciones que se han acostumbrado aquí en el país es dárselas a sus amigos. Muchísimas gracias al máster Carlos Añey de La Batida por la oportunidad que nos ha brindado de conocer sus criterios respecto a la situación del país.